Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Valles y este es El Meollo del Asunto en Radio Mexicana 1300 de la AM. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarle en este inicio de semana. Cuídese mucho al salir, tome su tiempo y precaución, está mojado y hay muchos baches, cuidado. Marzo del 2020 se anunciaban que las actividades escolares de las instituciones de gobierno y empresariales no esenciales entrarían en una cuarentena debido al primer brote de coronavirus que se registraba en México. Conocimos entonces a un hombre que hoy quisiéramos no haber conocido nunca, el doctor Hugo López-Gatell, funcionario sumiso, abyecto, eso sí, de una gran personalidad acomodaticia para con su jefe, don presidente de la República, que nos decía que nos quedáramos en casa y que no nos preocupáramos por la epidemia del coronavirus, que pasaría de acuerdo a los deseos de don presidente allá por el 19 de abril. Existen videos en las redes sociales que grabaron esta joya de momento histórico donde don presidente casi le ordena al abyecto funcionario que termine la epidemia en esa fecha y con nerviosa risa, asiente con su cabecita. Maravillosa la escena. Un año y medio después, tenemos en el país 232.564 personas fallecidas de manera oficial hasta el día de ayer. Pero se dice, se rumora y se comenta que la realidad es de poco más del doble. Esto debido a estimaciones que se realizan en el exterior por algunas universidades e instituciones extranjeras que monitorean a los países desde sus lugares, mismos que, no se encuentran en las estadísticas oficiales por razones obvias. Ahí la pandemia está domada y la curva aplanada desde mayo del 2020, aunque la realidad es totalmente diferente. Sin embargo, y a pesar de eso, lo que le describo no es el tema de mi comentario de hoy, pero se relaciona y, como decía el maestro Fermín Robledo, se liga. Hace cosa de un año, las autoridades notaron que los índices de violencia intrafamiliar se elevaban alarmantemente en México. De inmediato se culpó a la pandemia y al encierro que estábamos viviendo. Se decía que la gente se estaba cansando de estar dentro de las cuatro paredes de sus casas y que el estrés era demasiado y que era la causa principal para el incremento de la violencia dentro de los hogares. En parte era cierto. La tesis de un experto como lo fue Santiago Genovés, que indica que los seres humanos se estresan al pasar mucho tiempo confinados dentro de espacios pequeños y esto produce violencia, es cierta. Se culpó pues al encierro por la pandemia como la causa principal para el crecimiento del fenómeno, la violencia intrafamiliar. Pero, ¿sabe qué? La autoridad, los expertos y quienes hablaban del hecho que se daba, se equivocaron. El encierro por la pandemia no es el motivo principal y no lo era. Ayer se ha publicado en la prensa que circula en el país las estadísticas que comprueban que la teoría de las autoridades de que el encierro por la pandemia es el motivo principal para la violencia intrafamiliar no es cierta. ¿Por qué? Porque se dio a conocer que entre enero y mayo de este año, delitos como el feminicidio, la trata, la violencia familiar, la violencia de género y la violación registraron su mayor incidencia en los últimos 5 años. Dije 5 años. Con incrementos de entre el 7 y hasta el 48% respecto al mismo periodo del 2020, cuando se implementó el quédate en casa para mitigar los contagios del COVID-19 entre la población. Obvio pues que se equivocaron las autoridades y los expertos. Además, otros delitos como el homicidio doloso, la extorsión y la corrupción de menores contra mujeres han alcanzado en este año 2021 niveles prácticamente iguales a los máximos registrados en años recientes, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o sea, del gobierno federal. Ojo con esto. Sobre la violencia familiar, amigos, en mayo pasado, México registró su cifra máxima de este delito para un solo mes con 23.898 casos, 771 cada día en promedio en el país. Esto representa un incremento del 37% respecto a enero de este año, cuando hubo 17.399 casos, y 25% más si se comparan las 106.603 carpetas de enero a mayo contra las 85.447 del mismo periodo del 2020. ¿Ya lo ve cómo se incrementó y no era la pandemia? Como desde años atrás le he comentado en mis segmentos y espacios periodísticos en radio y televisión,
Esta violencia que estamos viendo no aparece o brota simplemente porque salió el sol. Para que se manifiesten los signos de violencia que estamos viendo en México no se requieren de una pandemia del coronavirus, se requieren de muchos años de deshumanización masiva, como lo he comentado en muchas ocasiones, la que es paulatina, de relajar los tabús, los códigos éticos de conducta, la moral social y personal, y sobre todo de fomentar todo lo que tiene que ver con la corrección política y el estar políticamente correcto, porque se evita decir la verdad por decir lo que es políticamente correcto, aunque sea mentira. Lo que de progresista pues no tiene nada, sino que marca un regreso a la incivilización y a la ley de la selva. Lo estamos viendo en las estadísticas. Para lograr el efecto contrario, es decir, para que se mejore lo que estamos viendo, se requiere de mayor empeño moral, ética, consistencia en ello y años de práctica de lo que hemos dejado de promover y promover, por lo mismo de practicar, pero principalmente de arrojo, coraje, carácter y determinación en las personas para llevar a cabo una obra de reconstruir lo destruido y que vaya a la vanguardia y que provoque a otros a seguir el ejemplo en contra de la violencia. Y ahí el meollo del asunto. Yo soy Daniel Valles, le agradezco mucho la atención a mi comentario y le espero mañana aquí en Radio Mexicana.